no tengo en cuenta la primera gran mutación comunicacional que permitió dar un salto gigantesco a la humanización. Estoy hablando de la invención del lenguaje, la invención de la comunicación oral. ¿Cuándo se inventa el lenguaje? Que evidentemente permite una humanización, es decir, una desconexión del mundo animal y el mundo humano, aunque hay animales que comunican con otros sistemas. Pero una comunicación compleja como la comunicación del ser humano, cuando aparece la comunicación, la lengua, el lenguaje, evidentemente eso es una primera enorme transformación, revolución comunicacional. No sabemos en qué momento se produce. 45.000 años, 60.000 años, no mucho más, ¿verdad? Pero quiero hablar sobre todo de las tres grandes transformaciones ya en un mundo de oralidad y de comunicación ya compleja. En particular, evidentemente, Internet se puede comparar con la invención de la escritura. ¿Cuándo se inventa la escritura? Ayer, precisamente, conversando con el presidente Maduro en su emisión en Caracas, los domingos con Maduro, él evocaba, decía, en los 7.000 años de la humanidad, la revolución más importante ha sido la revolución soviética y tal, ¿no? ¿Por qué decía 7.000? Porque hace 7.000 años que se inventó la escritura. Y con la invención de la escritura entramos en la historia. Antes de la escritura también hay historia, pero la llamamos prehistoria. Con la invención de la escritura entramos en la historia porque la transmisión es una transmisión que puede hacerse más allá de la memoria, ¿verdad? Y más allá de las generaciones, más allá de las civilizaciones. Aunque las lenguas mueran, la escritura queda y se puede volver a interpretar. La escritura se inventa en Sumer, ese territorio, esa civilización inaugural al sur, en la desembocadura del Tigris y del Éufrates, donde se inventa la escritura cuneiforme, en particular, escritura y lengua que desapareció relativamente rápidamente. Los asirios ya no conocían y los babilónicos ya no conocían la lengua sumeria, pero sin embargo seguían estudiándola como nosotros seguimos estudiando lenguas muertas como el griego o el latín o el hebreo, porque consideraban que era una disciplina intelectual importante. Y hasta que al final del siglo XIX se pudo descifrar la lengua cuneiforme, no se podía leer, no se podía conocer esa civilización. Y no es una pequeña civilización, la civilización sumeria que inventa la escritura, porque se inventa el Estado, porque se inventa la literatura, la leyenda de Gilgamesh, que sirve de modelo para Homero, su personaje de Ulises, porque se inventa evidentemente la rueda, por ejemplo, que tampoco es una invención secundaria. Recuerden que las grandes civilizaciones de América, los mayas, los aztecas, los incas, inmensas civilizaciones por su producción artística, política, cultural, no conocían la rueda. Que la rueda, en tanto que sepamos, cuando hablo de rueda hablo de comunicación también, ¿no? Que la rueda permite comunicar, vías de comunicación se dice, ¿no? Y la rueda, en tanto que sepamos, es posible que solo tenga un origen y se haya diseminado después. Este origen es sumerio. Quiero decir que la invención de la escritura transforma obviamente el tipo de civilización en aquellas regiones donde se inventa la agricultura, la sedentarización, por consiguiente la ciudad y por consiguiente lo que llamamos civilización, que es solo la organización dentro de una ciudad cívica. La otra gran revolución, comparable con Internet, comparable con la invención de la escritura, yo pienso que solo podemos considerar que haya habido muchas transformaciones en el ámbito de la comunicación, sobre todo si integramos, como lo hacía McLuhan, por ejemplo,
ejemplo, las vías de comunicación, que también son elementos de comunicación, de interacción, de transmisión, de influencia, de adquisición de elementos. La otra gran revolución en la comunicación, comparable, repito, con Internet, es la invención de la imprenta en 1440, ¿verdad? En 1440, cuando Gutenberg, quizá con elementos que podían existir ya en la civilización china, pero cuando inventa los caracteres móviles y le da una ligereza, una posibilidad de transformación para imprimir, y se produce evidentemente una transformación capital en, de nuevo, la adquisición de conocimientos, la transmisión de saberes. Se multiplican las universidades, que prácticamente a escala de Europa se podían contar con una sola mano. Se multiplica el número de personas que sabe leer. Se producen revoluciones como el Renacimiento, revoluciones en el seno de la religión, hablando de Europa. Por ejemplo, evidentemente el monopolio de la interpretación de la Biblia lo tenía la Iglesia. La Iglesia católica no permitía a los cristianos leer la Biblia para que no malinterpretasen la Biblia, que es uno de los temas de la Revolución de Lutero, de la que se cumplen actualmente el aniversario de las tesis de Lutero. Entonces, estas dos revoluciones, invención de la escritura, la imprenta, son semejantes a Internet. Y si ustedes reflexionan lo que yo decía antes, estamos a 30 años de la invención de Internet. 30 años después de la invención de la imprenta, por ejemplo, aún no había pasado nada, ¿verdad? Porque la imprenta aún seguimos utilizándola y aún sigue teniendo consecuencias importantes. Entonces, por otra parte, cuando se produce una revolución en el campo de la comunicación, hay que saber que no es solo una revolución en el campo de la comunicación, que es una transformación que va a tener consecuencias culturales, políticas, sociales, religiosas, como he dicho antes. Evidentemente, una gran revolución en la comunicación es una revolución en el contexto societal, en el contexto de la sociedad. Lo estamos viendo en este momento con Internet. La política ya no se hace de la misma manera que se hacía antes de la invención de Internet. En particular, algunas actividades ligadas a la comunicación se ven totalmente transformadas en periodismo, obviamente. Perdón. El periodismo, que es una actividad que se inventa relativamente, digamos, hace relativamente bastante tiempo, al final del siglo XVIII, ¿verdad? XVII, perdón, al final del siglo XVII se inventa el periodismo, con Teofrasto Renaudot. Y sin embargo, va a tener momentos de apogeo. Por ejemplo, uno de los grandes momentos de apogeo del periodismo es al final del siglo XVIII, con la Revolución Francesa. En el momento de la Revolución Francesa, a veces lo olvidamos, ¿verdad? En París existían centenares de periódicos que se publicaban o cada día, o cada semana, o cada 15 días. Evidentemente eran periódicos con pocas páginas, pero que tuvieron una influencia colosal en el debate que tuvo lugar en aquel momento en Francia, en el debate político. Uno de los principales líderes de la Revolución Francesa, todo el mundo conoce a Robespierre, conoce a Danton, pero uno de los principales líderes era Camille Desmoulins, que era periodista. Era abogado, todos eran abogados, pero era periodista. Camille Desmoulins es el que lanza el asalto a la Bastilla.
Otro de los líderes de la Revolución Francesa, que también era periodista, es Marat, que tenía, se recuerda, una enfermedad de piel que le obligaba a pasarse el día en la bañera con agua, porque tenía una urticaria. Y escribía un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo, muy radical, ¿no? Entonces, el periodismo no es algo que se haya inventado recientemente, es una consecuencia de la imprenta, pero es esencialmente una actividad que ya tiene momentos de apogeo, ¿verdad?, al final del siglo XVIII. El periodismo también va a conocer otro momento de expansión importante, que es el que conocemos más al final del siglo XIX. ¿Por qué? Porque al final del siglo XIX es cuando el periodismo se transforma en un medio de masas. Disculpen, digamos. Se transforma en un medio de masas. El periodismo los periódicos no eran un medio de masas hasta el final del siglo XIX. ¿Por qué? Y no han sido medios de masas en todos los países hasta muy recientemente. Por una razón, es que para ser un medio de masas, para que exista un medio de masas, y en particular un medio escrito de masas, se necesitan varias condiciones. Primera condición, puesto que la prensa es un medio escrito, se necesita que el público sepa leer. Y muy pocas sociedades, hasta hace muy poco tiempo, estaban totalmente alfabetizadas. Y no hablo solo de los países de la periferia, países del sur, países en desarrollo, hablo de los países centrales. Un país como España, por ejemplo, es un país donde la alfabetización del conjunto de la sociedad se lleva a cabo en torno a los años 50-60, 1950-1960. Un país como Francia, por ejemplo, la alfabetización del conjunto de la sociedad se realiza durante la Tercera República, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, de los 1914. Había sociedades más alfabetizadas, en particular las sociedades protestantes, porque hay la cultura de leer la Biblia. Primero, por consiguiente, para que haya periodismo de masa, digo, el requisito número uno es que la mayoría de las masas sepan leer. Requisito número dos es que para que un periódico llegue a la masa tiene que tener la capacidad económica de poder comprarlo. Luego, el periódico tiene que ser muy barato. Para que un periódico sea barato, la materia prima que compone el periódico no debe ser caro, es decir, el papel tiene que ser un papel que no cuesta caro. Para eso ha habido que inventar, el papel era una materia extremadamente cara, porque se hacía a partir de la tela. Había toda una serie de buhoneros que recorrían las provincias comprando la ropa vieja. ¿Para qué compraban la ropa vieja? Para hacer papel. Hasta que se pudo hacer el papel a partir de la madera, del árbol, con pulpa de papel. Papel barato, papel de periódico. Y para que sea de masas, y de esa manera baja el precio, la tinta también. Y para que sea de masas hace falta otro requisito más, que es que para que sean masas, el periódico tiene que tener una tirada de centenares de miles o de millones de periódicos. Si no, no hay masa, es un periódico de élite, como eran los periódicos de la Revolución Francesa. Y para eso hace falta que haya maquinarias capaces de fabricar en muy poco tiempo un periódico, en el tiempo de unas horas de la noche. Y para eso hubo que inventar la linotipia para escribirlo y la rotativa para imprimir centenares de miles de periódicos en solo un momento.